Estas jóvenes promesas han sorprendido al mundo del boxeo mexicano por su fiereza, por sus habilidades, por su corazón de guerrero, y en cualquiera de los prospectos que verás en este legendario top, bien podría estar en potencia un nuevo Salvador Sánchez o el siguiente Julio César Chávez. Así de impactante está el video. Quédate hasta el final para que sepas quiénes son los mejores prospectos mexicanos en la actualidad. En el número 1 tenemos a Aarón Márquez, es el hijo de la leyenda del boxeo Rafael Márquez y sobrino de Juan Manuel Dinamita Márquez. Es un peleador que heredó la técnica de su padre y el poder de su tío. Pasó al boxeo profesional en abril del 2026 con una experiencia amateur un poco limitada, lo cual es normal para hijos de leyendas que debutan jóvenes. Aarón Márquez pelea en el peso pluma, aunque por la edad quizá lo veamos con el paso de los años subir de división, ya que el cuerpo a esa edad tiende a embarnecer poco a poco con los años. Vale la pena seguir de cerca la carrera de este prospecto mexicano, porque aparte de pedigrí tiene muy buen estilo propio. Con 18 años debutó en abril de este 2026 en la Feria de Aguascalientes en San Marcos, noqueando en el primer round. En el número 2 de este legendario top tenemos a Gael El Terror Cabrera, quien tiene 21 años, le dicen El Terror, está invicto y tiene un récord profesional de 11 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut, es de Sonora y tiene dinamita en ambos puños. Inició su carrera profesional en el 2023 en los Estados Unidos y no conoce la derrota. Ya firmó con Golden Boy Promotion, mis amigos. Firmó desde muy joven y entrena con los mejores super gallo de los Estados Unidos. Se esperan muchas cosas, muchas satisfacciones para su país por su extremada fiereza para noquear a sus enemigos sin piedad y sobre todo por su depurada técnica. Gael Cabrera puede pelear ya sea técnico o fajador, dependiendo del rival. En el número 3 tenemos a José Miguel Calderón Cervantes, mejor conocido como Mr. Bones de Zapopan, Jalisco para el mundo. Mr. Bones se hizo popular a nivel mundial en la cartelera del Gallo Estrada contra Tenshin Nasukawa. Mr. Bones fue el único mexicano que sacó la casta en esa cartelera y que defendió la bandera al ganarle al favorito Katsuma Akitsugi el 11 de abril de este 2026 por una arrolladora decisión mayoritaria. Y no solamente ganó en Japón, mis amigos, sino que le quitó el invicto a Kitsugi, quien se perfilaba como una de las más grandes promesas para el boxeo japonés. Ganar en Japón jamás es fácil y Mr. Bones, a base de esfuerzo, corazón e inteligencia, hizo posible el milagro. Mr. Bones es un fajador con un récord profesional de 15 peleas ganadas, 6 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 1 por nocaut, y regálame un like en este momento si conoces quién es Mr. Bones y te gusta su boxeo. En el número 4 de este top tenemos a Dinamita Jr., quien debuta el 31 de julio y es entrenado por Marco Antonio Barrera. Apenas tiene 15 años y se le considera uno de los mejores prospectos que tiene México. Su nombre es Caleb Emanuel Paredes, un prospecto mexicano muy joven del boxeo, originario de la colonia Santa Cecilia en Guadalajara, Jalisco. Dinamita es un peleador sumamente poderoso con gran respeto en el amateur por su pegada y por su capacidad para imponer respeto desde el principio de los rounds. Tiene un perfil de dinamita, sí, así es, explosivo y con poder de knockout, similar al apodo de Juan Manuel Márquez. Es agresivo, con buena mano, una mano pesada y busca emular a Julio César Chávez, según sus propias palabras. Como amateur tuvo 133 peleas ganadas y solamente perdió 3. Fue 3 veces campeón estatal WBC, medallista en CODE Jalisco, reconocido por el CMB como prospecto amateur del año, un chingoncísimo. Su carrera apenas empieza el 31 de este mes, pero ya tiene el hype de una estrella. Hay que seguirlo de cerca. En el número 5 de este top tenemos a Marco Verde, que pelea en el peso super welter. Es medallista olímpico, plata en París 2024, invicto en el profesionalismo con 6 victorias, 2 de ellas por nocaut. Entrena con Eddie Reynoso y el Canelo Team y es uno de los nombres que más se mencionan como posible sucesor generacional del Canelo. Marco Verde es técnico, disciplinado y con un gran respaldo. Y regálame un like en este momento si crees que Marco Verde pueda llegar a ser campeón del mundo. Y si te va gustando este top y aún no estás suscrito a Richie Vlog, suscríbete en este momento y toca la campanita de notificaciones para que YouTube te avise siempre cuando subimos nuevo video.
En el número 6 tenemos a Arturo Cárdenas Popoca en el peso super gallo, sólido técnicamente hablando, en crecimiento constante y visto como un futuro contendiente. Tiene 25 años y pelea en los super gallo, es de Zaguayo, Michoacán y tiene un récord profesional de 18 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, 2 empates. Este mexicano empezó su carrera profesional aquí en México, pero tiene mucha experiencia en los Estados Unidos y lo ha hecho formidable. Es un contragolpeador técnico muy eficaz, muy inteligente, que no tiene miedo tampoco de fajarse cuando tiene que hacerlo. Arturo Cárdenas tiene un estilo muy bonito y lo vimos lucir en la revancha que tuvo contra Jordan Martínez el pasado 13 de junio de este 2026. Es el actual campeón continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo y está solamente, mis amigos, a unas cuantas peleas más de ir por el campeonato del mundo. No le pierdas la pista a este gran prospecto. Aquí en esta foto vemos a Célix Castro, a César Vaca, Ángel Patrón y Arturo Popoca Cárdenas. Ellos fueron elegidos para hacer campamento en el mundialmente conocido gimnasio Teiken para apoyar en su preparación al legendario Tenshin Nasukawa. Los japoneses, como podrás ver, se arriman a muy buenos árboles. Célix Castro, César Vaca, Ángel Patrón, ya hemos hablado de ellos en otros videos y también son grandes prospectos mexicanos que también la están rompiendo en este momento. En el número 7 tenemos en el peso completo a Coloso Cosme. Es incluido en este top porque puede llegar a ser un peleador histórico para México. Empezó ya maduro en el profesionalismo. Fue fisiconstructivista, fue nadador y fue luchador profesional. A sus 36 años tiene un récord invicto de 11 peleas ganadas, 5 de ellas por nocaut, y en Japón es una sensación. En Japón lo conocen muy bien, en Japón lo tratan como una superestrella por su carisma y por su tenacidad. Es un peleador muy carismático y disciplinado. Tomoki Kameda vio eso, es su manager quien vio en Coloso Cosme el potencial de ser una gran superestrella. Coloso Cosme espera pelear algún día contra Andy Ruiz y contra los grandes nombres de los pesos completos. Coloso Cosme es un boxeador fuerte, sólido, disciplinado, que cada día está mejorando su boxeo y lo está llevando a otro nivel. En el número 8 tenemos a Yair El Manotas Gallardo, quien tiene 23 años y es el campeón FECAR Box y NABO del Consejo Mundial de Boxeo en los pesos semicompletos. Tiene un récord profesional de 12 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, está invicto y entrena con los mejores entrenadores de Puerto Rico. El estilo del Manotas es una combinación del boxeo puertorriqueño con lo mejor del boxeo mexicano. Es de los mejores peleadores mexicanos que tiene México en la actualidad. El Manotas ostenta una pegada brutal y una resistencia sobrehumana. Para ser un semicompleto, también el Manotas es demasiado rápido, demasiado técnico. Es un deleite verlo pelear. Y en el número 9 y 10 pondría a los hermanos Mosqueda, tanto a Brandon como a Yoali, ya que los dos hermanos representan la evolución del boxeo mexicano. Los dos ocupan el 9 o el 10, no importa. Los dos son de la hermosa Ciudad de México. Yoali Mosqueda, el hermano mayor, está invicto, con un récord profesional de 12 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut. Es campeón mundial plata del Consejo Mundial de Boxeo, fue seleccionado nacional mexicano, medallista centroamericano, tiene 27 años. Yoali es el terror de los pesos mosca y a mi gusto el único peso mosca, en mi opinión, que puede ir a Japón con toda la autoridad para poner orden. Yoali es el único boxeador mexicano lo suficientemente fuerte y talentoso para ganar en Japón. Su hermano Brandon, el perro Mosqueda, es altamente técnico. Tiene todos los elementos para ser la nueva cara del boxeo mexicano, 22 años y ha levantado la mano para ser una de las figuras del boxeo. Esto lo hizo al ganar el Grand Prix Boxing en Arabia Saudita. Los dos hermanos son entrenados por su tío y usan todas las herramientas para ganar. Pueden fajarse, pueden pelear a la media distancia, a la larga distancia, a la corta. Los dos hermanos, a mi gusto, son los mejores prospectos que tiene el boxeo mexicano. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién me faltó? ¿Quién no debe de estar en este top?
Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y también aprovecho en este momento para mandar un saludo a nuestros miembros del canal. ¿Por qué? Porque son nuestros miembros las personas que más nos apoyan, las personas que más valoran nuestro esfuerzo, valoran nuestro trabajo. Y quiero mandarles un saludo porque son la fuerza motora de este canal. En especial saludos a toda la esquina pesada, a Javier Madrigal, nuestro Godfather, quien nunca me deja morir solo y apoya al canal constantemente con superchats muy generosos. También le mando un saludo a Hebreo777, la voz latina del boxeo, quien ha pagado 4 meses de membresía en la esquina pesada y siempre nos apoya con sus supers. A Torah L y a Richie, mi hermano, quienes son los pilares de Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y quiero mandar también un saludo muy especial a mi colega, el doctor Abraham. Aplausos, Abraham, quien se la rifó con esta rola que estás escuchando en este momento. Rolota nos compuso. Gracias, Abraham, por ser nuestro miembro honorario y por la canción. Te invito a ti que nos estás viendo a que también te hagas miembro de Richie Vlog para que escojas la programación, para que veas videos exclusivos y que ya no veas las carteleras tú solo, hombre. Únete a nosotros en nuestra comunidad. Vas a encontrar a mucha gente nueva y vas a hacer nuevos amigos que les apasiona el box tanto como a ti. En el primer comentario fijo les voy a dejar el enlace para que hoy mismo disfruten de los beneficios de nuestras membresías y también les recuerdo que ya están disponibles las playeras oficiales de Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Haz tu pedido ahora mismo por tan solo 399 pesos mexicanos más gastos de envío. En el primer comentario y en la descripción de este video también te dejo el enlace para que compres tu playera de Richie Vlog, que tiene de estampado a nuestra mascota Tlaloc, el jaguar boxeador. ¿Y qué creen? Aquí no termina el video, Les comento, les doy un cliffhanger que Gervonta Davis va para SUFA, así como lo oyes. ¿Quieres saber la noticia completa? Entonces dale click a este video exclusivo para miembros que te está apareciendo en pantalla, hazte mecenas o esquina pesada y disfruta de nuestros videos exclusivos libres de censura como este de Gervonta Davis. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.